La recesión llega con fuerza a Europa, con Francia y Alemania a la cabeza. Como es lógico, los canales pequeños de YouTube tenemos menos visibilidad en la red, en la plataforma. Por eso os quería pedir vuestra ayuda para que esta información alternativa a lo que dicen los medios de comunicación se difunda más rápido. Para eso os pido vuestra suscripción, vuestro like, si os gusta el vídeo, al final del vídeo por supuesto, y vuestra participación activa en el canal. Muchas gracias y disfrutad del vídeo. Pues sí, amigos, en este vídeo vamos a ver cuáles han sido las cifras que han sacado los gobiernos de Francia y de Alemania, aunque los datos de Alemania aún no los tenemos completos, con esa consiguiente recesión económica brutal que va a afectar a todo el mundo. Algunos países se verán más afectados que otros, pero vemos que Francia y Alemania están siendo golpeados de manera terrible por esta pandemia en su Producto Interior Bruto. ¿Cuáles son las cifras? ¿Qué características tiene esta crisis monumental que está por llegar? Y también, ¿qué quiere decir que estos dos países tan poderosos a nivel europeo, económicamente y comercialmente hablando, estén tan afectados por esto? Vamos a verlo. La pandemia hunde en recesión a las dos mayores economías de Europa. Alemania y Francia se han visto afectadas de manera drástica por el impacto en la actividad industrial y comercial de las medidas de contención ante la pandemia de coronavirus. El Producto Interior Bruto de estas naciones ya se ha reducido a niveles comparables con los peores momentos económicos de su historia moderna, y en el contexto de la situación actual los pronósticos de los economistas no prometen una salida rápida de esta recesión, aunque nos dijeran que esta recesión iba a durar poco tiempo. Vamos a hacer un inciso. Ahora ya vemos la gran contradicción en la que se han visto inmersos los economistas y los grandes sabedores de la economía a nivel macroeconómico, es decir, a nivel de región o país determinado. En este caso hay políticos y economistas que estaban diciendo que esta recesión económica iba a durar muy poco, es decir, que iba a ser en un corto periodo de tiempo y que se iba a suavizar cuando viniera el fin de año, final de año, 2020. Pero vemos que no va a ser así. Ahora ya se habla de que la recesión económica va a ser profunda y va a durar mucho tiempo. Vamos a seguir. Francia, el país galo donde hay ya más de 10.000 muertes por el COVID-19, ha decidido extender el confinamiento de su población más allá del 15 de abril para contener la propagación del nuevo coronavirus, sin especificar la duración de la nueva medida. Mientras tanto, el Banco de Francia indicó en un reciente informe que el confinamiento durante este marzo ha provocado una reducción del 32% en las actividades económicas generales del país. En consecuencia, el banco ha cambiado su pronóstico trimestral en relación al PIB para el primer trimestre del 2020. De un más 0,1% bajó a un menos 6%. La entidad financiera comparó esta importante caída con el segundo trimestre de 1968, cuando el PIB se redujo un 5,3% debido a las protestas del Mayo francés, que provocaron la retirada de la escena política del entonces presidente Charles de Gaulle. En comparación con la crisis financiera de 2008, el episodio que vive hoy la economía gala también resulta bastante sombrío. El informe del Banco de Francia dice lo siguiente: los saldos de la encuesta económica relacionados con la actividad cayeron aproximadamente 1,5 veces más en el primer trimestre de 2020 que en el cuarto trimestre de 2008 en la industria, y alrededor de 4 veces más en servicios de mercado. Esto es muy dramático para, sobre todo, el sector servicios. Si la situación derivada de la crisis del COVID-19 no cambia, los economistas franceses pronostican que cada quincena de confinamiento reducirá el nivel del PIB anual en casi un 1,5%. El enlace original de la información primaria lo tenéis en la descripción del vídeo y trata sobre el informe al que hemos estado comentando anteriormente del Banco de Francia por sí mismo. Ahora mismo los países empiezan a ponerse nerviosos a nivel económico y estructural del sistema económico, por supuesto, del país en cuestión. En Francia pueden haber voces que digan que se levante el confinamiento porque se va a cargar, entre comillas, al país económicamente. Si cada quincena baja un 1,5% el PIB y pongámosle que van a estar durante 3 meses confinados en casa en el país galo,
tenemos la escalofriante cifra alrededor de 15 o 16% del PIB que podría caer en este trimestre que viene, es decir, de abril a junio. Algo que pone contra las cuerdas a los gobiernos, porque tienen que intentar levantar el confinamiento para sectores críticos del país, sin crear una nueva oleada de contagios en el mismo país. Esto es muy dramático, porque habrá un momento en el que habrá que elegir entre las vidas y la economía, y ese momento todavía no ha llegado. Van a hacer caer a los países y va a suceder como dice Donald Trump, que va a haber más muertos indirectos de esta pandemia cuando todo esto acabe, con suicidios por la precariedad laboral, condiciones higiénicas o sanitarias que no son las adecuadas y la no posibilidad de trabajo y de tener ingresos. ¿Va a ser este el escenario más plausible? Vamos a seguir con Alemania. Alemania. Los expertos de los principales institutos económicos de Alemania anunciaron este 8 de abril que el PIB nacional caerá un 4,2% debido al impacto de la pandemia del coronavirus y en el segundo trimestre se reducirá hasta un 9,8%. Se trata de la mayor caída del PIB en Alemania desde que comenzaron las cuentas trimestrales en 1970 y será 2 veces peor que en el primer trimestre de 2009. Después de la crisis financiera mundial. Parece que muchos de los analistas financieros que decían que esta crisis iba a ser mucho peor que la de 2008 están acertando, lamentablemente. Los especialistas consideran que el coronavirus provocará que el número de empleados de jornada reducida llegue en el país a 2,4 millones de personas, mientras que las personas en paro se incrementarán en unas 250.000 para situarse en 2,5 millones. Al mismo tiempo, los autores del informe, que lo tenéis en la descripción del vídeo en su idioma original, citado por medios locales, indican que Alemania dispone de condiciones para contrarrestar este escenario negativo y lograr a mediano plazo un nivel económico como el que habría sin la crisis. En este sentido, los economistas germanos predicen un crecimiento del PIB de un 5,8% en el 2021, indicando al mismo tiempo que todos los escenarios de desarrollo dependen de la evolución de la pandemia, cuya trayectoria es difícil de predecir y podría durar más de lo que se asume en estos momentos. En estos momentos parece que vemos dos grandes núcleos de comentarios o informes de los economistas. Por un lado tenemos la gran catástrofe económica que supone esta pandemia para algunos países como Alemania y Francia, que ya se han visto muy afectados. No dudéis de que otros países también se van a ver incluso más afectados que estos dos, que son las dos mayores economías de Europa. Pero por otro lado vemos cómo en Alemania son optimistas al decir que va a haber casi un 6% de crecimiento del PIB alemán en 2021. Y yo creo que esto tiene que ver más con la psicología que se utiliza para intentar decirle a la gente que tiene que seguir motivada para seguir produciendo en el país. Imaginaos que dicen que esta crisis va a aumentar de tal manera el paro en Alemania que el próximo año 2021 va a ser catastrófico. Entonces las personas no serían productivas, porque ¿para qué tengo que ser yo productivo si la economía va a caer de todas maneras? Me parece un rasgo psicológico de los informes de investigadores economistas que ofrecen al gobierno alemán. ¿O es que el gobierno alemán contrata a estos economistas para poner esos informes en páginas web públicas? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Veremos lo que dicen los analistas financieros independientes después de estos datos, cuando estén completos y cuando todo se racionalice de una manera que podamos ver las cosas desde una perspectiva mayor. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, por supuesto podéis también compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones en los comentarios abajo. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.